Bueno, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos para acabar un poco todas las charlas. Bueno, pues me ha tocado a mí hablar sobre el embarazo. Entonces, espero ser lo más breve posible porque creo que ya vamos un poquito retrasados y empezamos. En primer lugar, me gustaría recordaros tres ideas, tres conceptos para que reflexionemos un poquito sobre ellos. O sea, sabemos, porque nos han dicho a lo largo de la tarde, que el lupus es una enfermedad que debuta de forma muy frecuente en mujeres jóvenes, en mujeres en edad reproductiva. Por otro lado, hemos visto también que no hay dos pacientes iguales. Es decir, yo puedo tener un lupus, yo puedo tener una amiga que también tiene un lupus, pero puede ser que clínicamente, desde el punto de vista de síntomas, no nos parezcamos absolutamente nada. Luego puede ser muy peligroso compararse, ya que el lupus es una enfermedad que tiene muchísima diversidad de síntomas. En tercer lugar, en la época en la que estamos, hoy en día, con todo el tema del acceso a Internet, pues tenemos información infinita a la cual podemos acceder, pero yo creo que a veces no consideramos el hecho de que esa información en ocasiones no es muy fiable, Entonces, si juntamos todo esto y vemos que efectivamente es el hecho de que es una enfermedad que debuta en mujeres jóvenes, que son mujeres que están en su época fértil, que pueden considerar el deseo de quedarse embarazadas, de que eso va a generar una serie de miedos que muchas veces queremos comentarlos, a veces con otras pacientes que han partido un poco de la misma experiencia del embarazo, pero que esto puede ser peligroso, ya que puede ser que no nos parezcamos absolutamente en nada. Y que a veces también tendemos un poco a acceder a Internet y ver a ver qué ha pasado con la gente que se ha quedado embarazada, y eso nos puede a veces asustar o tranquilizar, pero falsamente. Entonces, la gran pregunta con respecto a esto es, ¿puedo yo, con mis circunstancias específicas, con mi tipo de lupus, quedarme embarazada con seguridad? Entonces, ante esta pregunta, lo siguiente es, ¿a quién se la hago? Es evidente que lo voy a comentar con la familia, lo voy a comentar con la pareja, con los amigos, con quien sea, con el médico de cabecera, lógicamente con el especialista que ve el lupus, que a priori pensaríamos todos que es la persona adecuada para plantear si el embarazo es o no seguro, pero yo creo que lo que ocurre muchas veces es que, a pesar de que nuestro especialista en lupus nos puede ayudar, hay veces que no tiene la infraestructura adecuada para llevar un seguimiento digamos, correcto y muy optimizado de un embarazo. Entonces, la gran pregunta es ¿dónde llevo a cabo esta valoración individualizada, esta valoración específica sobre si yo puedo o no puedo quedarme embarazada? Bueno, pues la respuesta sería que la situación ideal es que todo esto lo hagamos en el contexto de una unidad especializada. Entonces, en una unidad especializada nos imaginamos que, aparte de nuestro médico especialista en lupus, vamos a tener obstetras especializados en embarazo de alto riesgo, va a haber una comunicación muy directa entre ambos, de manera que en todo momento vayamos a discutir los casos, vayamos a considerar cuáles son las mejores opciones para cada paciente y, evidentemente, en este contexto, pues que tengan una larga experiencia en embarazos de este tipo, en embarazos de riesgo con patología autoinmune de base. Y luego una cosa que siempre nos viene muy bien, esto se ha vuelto loco, es tener una buena unidad neonatal, una unidad neonatal que sea puntera, que muchas veces os va a ayudar porque yo creo que hay un concepto que es muy importante considerar. O sea, los embarazos en pacientes con lupus, de entrada, aunque a veces nos asuste un poco, los consideramos embarazos de riesgo. ¿Por qué? Porque son embarazos en los cuales las posibilidades de tener algún tipo de complicación sí que son mayores que en la población general. Pero también tenéis que tener en cuenta que esto es muy, muy, muy dependiente de cada persona y del tipo de lupus que tiene cada persona, ¿vale? No hay que generalizar. Pero de entrada, y porque nos viene bien, por criterios de prudencia, vamos a considerarlos todos como embarazos de riesgo. Entonces, cada vez que planteamos a nuestro médico si podemos o no quedarnos embarazadas, lo que vamos a realizar es una valoración preconcepcional. Entonces, una valoración preconcepcional es una valoración individualizada en la cual vamos a tocar una serie de aspectos, vamos a repasar un montón de cosas que nos van a permitir saber si esa paciente está en condiciones de quedarse embarazada en ese momento. Aquí, pues he apuntado todos los puntos que vamos a repasar uno por uno. En primer lugar, vamos a hablar de la actividad de la enfermedad. Con respecto a la actividad de la enfermedad, la verdad es que lo podríamos resumir de forma muy clara. En caso de enfermedad activa, es decir, si yo estoy con un lupus sintomático que me está dando guerra, con criterios inflamatorios, evidentemente, señal de peligro, no es buen momento para quedarme embarazada. ¿Por qué? Porque si me quedo embarazada en ese momento va a ser terreno abonado para poder tener complicaciones, tanto de la madre como del niño. En cambio, si yo tengo una enfermedad estable, tener una enfermedad estable no quiere decir que yo no esté tomando ninguna medicación. Uno puede tener una enfermedad perfectamente estable tomando medicación.
Y lo que tendremos que valorar en ese caso es si la medicación ¿no? va a ser segura o no va a ser segura durante el embarazo. Pero muchas veces pensamos, no, enfermedad estable es una paciente con lupus que está tomando solo Dolquine. No. Yo puedo estar tomando Dolquine, corticoides a dosis bajas e inmunosupresores y tener el visto bueno para un embarazo. Si tenemos que repasar qué es lo que pasa con la actividad del lupus en el embarazo, podemos ver una serie de cosas. En primer lugar, la actividad lúpica puede tender a aumentar durante el embarazo y el puerperio. ¿Por qué? Pues porque ahí hay unos movimientos hormonales que nos van a predisponer un poco al tema de la actividad. De hecho, hay muchas pacientes que debutan con el lupus durante el momento del embarazo o en el puerperio. También sabemos, y esto lo sabemos perfectamente otra vez hablando del Dolquine, que la actividad va a aumentar en aquellas pacientes que abandonan el Dolquine. Luego, nunca se debe de abandonar, ni en el contexto del embarazo. También sabemos que si una paciente ha tenido un brote hace poco tiempo, va a tener mucho más riesgo de tener actividad durante el embarazo y, por lo tanto, peores resultados gestacionales, ¿no? Y que a mayor actividad, es decir, si estamos en un embarazo con la enfermedad activa, vamos a tener un peor pronóstico fetal. Eso son cosas que están claras. Por lo tanto, el mensaje es que hay que llegar al momento de la concepción sin actividad, en situación de estabilidad clínica. Pasando del tema de la actividad a tema de afectación orgánica, yo creo que he considerado un poco hablar de la afectación renal, básicamente porque es la afectación orgánica más frecuente que encontramos en el lupus, ¿no? Entonces, con respecto a la enfermedad renal, igual me pasa un poco de información en la diapositiva, pero me gustaría que entendieseis, realmente es muy fácil, O sea, el embarazo tiene un efecto sobre el riñón, lo mismo que el riñón tiene un efecto sobre el pronóstico del embarazo, ¿vale? El embarazo sobre el riñón lo que nos puede hacer es que en pacientes que tengan un deterioro de la función renal previo, lo que le puede pasar es que se deteriore más y lleguemos al final del embarazo, a la terminación del embarazo, con peor función de la que teníamos previamente. Esto puede pasar hasta en 1/3 de pacientes con un fracaso renal crónico, vamos a decir leve, porque si son pacientes que tienen digamos, una función del riñón bastante deteriorada de base, es bastante difícil que se queden embarazadas porque suelen tener ciclos anovulatorios. En el caso de lo que puede hacer la enfermedad renal sobre nuestro embarazo, podríamos decir que las pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica tienen mayor tasa de complicaciones tanto de la madre, como puede ser, por ejemplo, la aparición de preeclampsia, pero también pueden tener peores resultados obstétricos, ¿no? En forma de prematuridad, crecimiento intrauterino retardado y otra serie de complicaciones. Sabemos que todos estos efectos negativos de la enfermedad renal sobre el embarazo se multiplican en presencia de hipertensión arterial que no esté controlada. Por tanto, controlar la hipertensión es algo súper importante y que vais a ver que siempre estamos muy pendientes de qué tensiones tienen las pacientes. Luego, por todo esto que hemos revisado, pues es evidente que una cosa fundamental es que en las pacientes que han tenido nefritis lúpica, la enfermedad esté inactiva durante un periodo de tiempo prolongado antes de que demos el visto bueno al embarazo. Y muchas veces ocurre que las pacientes que tienen enfermedad renal están tomando medicaciones que no se pueden administrar durante el embarazo. Bueno, si determinamos que una paciente lleva un tiempo en remisión, es decir, lleva un tiempo con la enfermedad estable y que la medicación que está tomando no es adecuada para un embarazo, lo que hacemos es cambiar la medicación a otras que sí se pueden tomar durante el embarazo, asegurar la estabilidad posterior y entonces dar el visto bueno al embarazo en ese momento, ya que tenemos la medicación correcta y el riñón estable. Todo esto que os he dicho de la enfermedad renal y tal, estoy hablando de un poquito de gente que ha tenido un deterioro de la función renal y tal. Pero no os penséis que eso pasa en todo el mundo que ha tenido afectación renal, ¿vale? La mayoría de la gente que ha tenido afectación del riñón va a tener una función normal, y eso es importante de considerar porque los riesgos van a disminuir. Luego, el tema de la hipertensión arterial, que como os he dicho es súper importante. Vamos a repasar por qué. A ver, la hipertensión arterial en principio supone un riesgo del 25% del desarrollo de preeclampsia. Y diréis, ¿y qué demonios es la preeclampsia? Bueno, pues la preeclampsia es un trastorno hipertensivo que es totalmente específico del embarazo, es decir, es una enfermedad que no existe fuera del embarazo. Entonces, la verdad es que normalmente se suele decir que se acompaña de la tríada de hipertensión, edemas y proteinuria. Por eso veis que los médicos constantemente durante el embarazo están controlando la orina de las mujeres. ¿Por qué? Para detectar la aparición de proteínas. Y también durante el embarazo constantemente controlamos la tensión arterial. ¿Por qué? Para detectar si uno tiene una subida. Porque es súper importante descartar la aparición de una preeclampsia porque esto supone que hay que terminar el embarazo. Vale. Por otro lado, la hipertensión no solo nos puede dar problemas en la madre, sino que nos puede dar problemas en el niño también. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aumenta el riesgo de prematuridad
incluso hasta el 28% de los casos, sobre todo en presencia de hipertensión que no esté bien controlada, y también aumenta la tasa de recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Por eso es muy importante el control de la tensión arterial, muy importante tomarse bien la medicación en pacientes que están con hipertensión previa y muy importante descartar si una persona debuta durante un embarazo con hipertensión. En siguiente lugar, la historia obstétrica previa, es decir, cuáles son los antecedentes de embarazos previos. Por ejemplo, si una mujer ha tenido muchos problemas en embarazos previos, ¿y qué podemos considerar problemas? Pues haber tenido una muerte fetal, haber tenido algún nacimiento prematuro, haber tenido, por ejemplo, una preeclampsia. Esto lo que nos puede ayudar es a predecir a qué nos podemos enfrentar en un siguiente embarazo. Si yo he tenido muchos problemas en embarazos anteriores, uno a priori puede pensar que esto puede repetirse otra vez, sobre todo en el caso de determinadas cosas, como puede ser la preeclampsia, que tiene, si uno ha tenido una preeclampsia previamente, tiene unas posibilidades muy altas de volver a tenerla. Entonces, es muy importante identificar todos esos datos. ¿Para qué? Pues una vez que los tengo identificados, lo que voy a hacer es buscar una solución para ellos, ¿no? Y por eso os he apuntado ahí un ejemplo, ¿no? Si una paciente ha tenido una preeclampsia en un embarazo previo, cuando se vaya a quedar embarazada de nuevo, nos avisará y le empezaremos a poner tratamiento con aspirina 100 miligramos porque sabemos que es una herramienta que es muy eficaz para la disminución del riesgo de preeclampsia. Entonces, un siguiente aspecto que tenemos que considerar es la presencia de síndrome antifosfolípido o de anticuerpos antifosfolípido. Yo creo que es… Uy, que me salto la diapositiva. Esto sonará un poquito a todos porque a las pacientes con lupus pues constantemente les estamos haciendo, periódicamente, la determinación de anticuerpos antifosfolípido. Cuando una paciente con lupus tiene anticuerpos antifosfolípido, lo que hacemos es ponerle aspirina, ¿no? Porque sabemos que la presencia de anticuerpos antifosfolípido lo que nos hace es aumentar el riesgo de trombosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos anticuerpos antifosfolípido durante el contexto de embarazo, ¿no? Bueno, un problema a nivel materno que podemos encontrar es el aumento de riesgo de trombosis. Los anticuerpos antifosfolípido, tanto dentro como fuera del embarazo, aumentan el riesgo de trombosis. Y esto es una cosa muy importante, porque el embarazo de por sí ya aumenta el riesgo de trombosis, ¿no? Entonces ya nos estamos enfrentando a pacientes que tienen, digamos, 2 o más elementos añadidos de riesgo. Y esto hay que tratarlo adecuadamente. Por otro lado, no solo la madre puede tener problemas, sino también el niño. Y, de hecho, dentro del contexto del síndrome antifosfolípido, que es una enfermedad que es prima hermana del lupus, lo que nos podemos encontrar son múltiples complicaciones obstétricas. Una de las más importantes es la muerte fetal, pero no es la única. También tenemos abortos recurrentes de repetición, también tenemos preeclampsia, podemos tener prematuridad, bajo peso gestacional, muchos problemas. Respecto a los riesgos que vamos a enfrentarnos, a los que vamos a enfrentarnos en el embarazo, hay que decir que no es lo mismo tener un síndrome antifosfolípido que ser portador de anticuerpos antifosfolípido. Tienen muchísimas más posibilidades de complicaciones las pacientes que tienen un síndrome, es decir, que tienen anticuerpos y que han tenido, digamos, síntomas secundarios a los anticuerpos, como por ejemplo una trombosis, que las pacientes que tienen solo anticuerpos y que nunca han tenido ningún problema secundario a estos anticuerpos, ¿de acuerdo? O sea, evidentemente el pronóstico no es el mismo. El pronóstico es peor en las pacientes que tienen el síndrome. Casi por último lugar, hablaríamos del tratamiento, ¿no? Y entonces, en cuanto al tratamiento, vemos el primer día a la paciente en la valoración preconcepcional y tenemos que considerar si el tratamiento que está siguiendo en ese momento, ya que previamente hemos determinado que la paciente está estable, es adecuado o no es adecuado para afrontar una gestación. Entonces, el objetivo va a ser llegar al embarazo con un tratamiento que sea seguro para el feto. Y he dicho llegar al embarazo, no de repente quedarnos embarazadas y cambiar el tratamiento en ese momento. No, todo esto hay que hacerlo con tiempo y con mucha cautela. Entonces, he hecho aquí más o menos un listado de todas las medicaciones que utilizamos habitualmente en el lupus para que veáis cuáles son un poco las que son pues que no hay problemas de administrarlas en la gestación y las que no se pueden administrar. Entonces, en primer lugar, vamos a las que sí, a los fármacos que no son problemáticos, de hecho que está demostrado, ¿no?, en base a la experiencia acumulada, que son seguros, y estos son el Dolquine, la hidroxicloroquina que tenéis, la azatioprina o Imurel, que lo conoceréis algunos por ese nombre, la ciclosporina o Sandimun, que también se llama, las inmunoglobulinas, la aspirina a dosis bajas, la heparina subcutánea, el calcio también es un fármaco seguro y el paracetamol. Por otro lado, tenemos los fármacos que están contraindicados en el embarazo, es decir, que no los podemos administrar. ¿Y esto por qué? ¿Porque nos ha ocurrido? No, porque sabemos que producen una elevada tasa de malformaciones.
¿Vale? Y cuando hablo de elevada tasa de malformaciones, pues normalmente nos estamos manejando entre una tasa superior al 15% en la mayoría de estos fármacos. Si lo queréis comparar con la tasa de la población general, es decir, cualquier persona que tiene un embarazo tiene un riesgo de tener un niño con malformaciones congénitas. O sea, esto no es exclusivo de pacientes con lupus. Todas las mujeres que nos quedamos embarazadas podemos tener este problema. Entonces, la tasa poblacional más o menos sería en torno al 3,5%. De esta manera, para admitir un tratamiento como seguro durante el embarazo, tiene que haber demostrado que la tasa de malformaciones que produzca sea igual o muy similar que la de la población general. ¿Vale? Esto para que nos entendamos. Entonces, todos estos fármacos del listado, la ciclofosfamida, el metotrexate, el micofenolato, el sintrón, fundamentalmente administrado entre las semanas 6 y 10, y los IECAS o ARA2, que estos dos últimos igual así no suenan de nada, pero si os digo enalapril o losartán, habrá muchas pacientes, muchas de vosotras, que han tenido enfermedad renal, que habéis estado muchos años tomando enalapril o losartán, que son fármacos que no se pueden dar durante el embarazo. Entonces, yo creo que esto es importante saberlo. Luego, por último lugar, los antiinflamatorios y los corticoides. Bueno, pues los corticoides, como la prednisona, el dacortin, que os suena a todos, son fármacos seguros a dosis bajas administrados durante toda la gestación. ¿Vale? O sea, a dosis bajas, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que los corticoides a dosis altas, como hemos hablado en las charlas previas, sí que se asocian, por vía oral estamos hablando, dosis altas por vía oral y encima durante tiempo prolongado, asocian riesgos maternos y riesgos fetales, ¿no? Los riesgos maternos son los mismos que encontramos fuera del embarazo. Obesidad, hipertensión, riesgo de infecciones, riesgo de diabetes y un montón más. Afectación de los huesos, osteoporosis, fracturas y tal. Pero en el embarazo nos encontramos con dos riesgos específicos, ¿no? Como puede ser un poco la rotura prematura de membranas y tener un retraso del crecimiento intrauterino, que eso tampoco son tonterías y son factores que hay que considerar. Y respecto a los antiinflamatorios, que bueno, yo creo que ya os habéis quedado con la idea de que nos gustan bastante poco, pero eso no quiere decir que no se puedan utilizar de forma esporádica y, desde luego, en el embarazo sí se pueden utilizar, preferentemente de forma esporádica, lo mismo que fuera del embarazo, pero solo hasta la semana 29-30. A partir de ahí no se pueden administrar porque pueden producir problemas en el corazón del niño. Vale, luego un apunte quería hacer sobre los anticuerpos anti-RO. Hay un porcentaje de pacientes, que no es despreciable, que tiene unos anticuerpos anti-RO o anti-LA positivos. No son todas las pacientes con lupus, es solo un porcentaje de ellas. Entonces, estos anticuerpos anti-RO son bastante puñeteros, en cierto sentido, porque tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria y llegar al feto. Y en el feto puede producir problemas a nivel cardíaco, un problema que llamamos bloqueo cardíaco congénito. Entonces, el riesgo de los nacidos de madres con anticuerpos anti-RO es aproximadamente del 2%. Que diréis, bueno, pues un 2% pues no es un riesgo muy alto. No, efectivamente, no es un riesgo muy alto, pero como es un efecto que puede suceder, esto es importante que se lo comuniquemos a las madres que son RO positivo para que sepan a lo que nos enfrentamos. Si una mujer ha tenido un niño con un bloqueo cardíaco congénito, el riesgo al cual se enfrenta en una siguiente gestación, ya veis que se multiplica, alcanza casi el 20%. Entonces, el riesgo ya pasa a ser muy alto. A todas las mujeres con anticuerpos anti-RO les hacemos una vigilancia específica y muy exhaustiva durante el embarazo. De hecho, acaban bastante hartas de nosotras porque tienen que seguir, la verdad, controles cada 2 semanas, haciendo unas ecografías especiales que hacen los ginecólogos, en las cuales pues, determinan un poquito cómo está el corazón del niño y si estamos teniendo problemas o no. Más o menos desde la semana 18 hasta la 34 es cuando hacemos esas exploraciones quincenales. Luego, los anticuerpos anti-RO también tienen capacidad de producir otro problema, que en este caso es un problema leve, no es como el problema anterior, que era un problema serio, que es el lupus neonatal. Y eso sonará a que el niño tiene lupus, pero no es así. O sea, no sé si sabéis que cuando nacemos, nosotros no hemos generado nuestras propias defensas. Lo que tenemos son las defensas que nos ha pasado nuestra madre a través de la placenta. Esas defensas de la madre van desapareciendo de nuestra circulación en los primeros meses de vida y vamos generando las propias defensas nuestras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo mismo que nos pasan las defensas buenas de la madre, nos pasan los anticuerpos anti-RO. Y hasta que esos anticuerpos anti-RO de la madre desaparezcan por completo, que van a desaparecer sí o sí, nos pueden dar algún problemilla. A nivel cutáneo, pues como el tipo de lesiones cutáneas que le salen a los adultos que tienen anticuerpos anti-RO. Pero no es una cosa grave, es una cosa que se pasa, que a veces es un poco aparatosilla, porque al niño le salen un montón de lesiones así de tipo rojizo, como las que hemos visto cuando nos ha hablado Joana de los síntomas, pero es una cosa que tenemos que saber que el pronóstico es muy bueno. Luego, una mención especial, por si no hemos hablado lo suficiente en esta charla, al tabaco. No me vale voy a dejar de fumar cuando me quede embarazada, porque si dejo de fumar cuando me quede embarazada, ya llevo 4 semanas de embarazo fumando.
¿vale? Y eso nos aumenta mucho los riesgos de todo, ¿eh? O sea, totalmente prohibido. Bueno, dentro del embarazo y fuera del embarazo también, ¿eh? Entonces, hay situaciones que tenemos que considerar que son situaciones de especial alto riesgo. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, como os he dicho antes, pacientes con antecedentes obstétricos malos previos, ¿no? Gente que ha tenido una muerte fetal, gente que ha tenido una preeclampsia. Hay que tener mucho ojo con este tipo de pacientes y un seguimiento muy cauteloso. Luego, pacientes que han tenido afectación de algún órgano, ¿no? Sea el riñón, sea el pulmón, el corazón. Importante también. Gente con enfermedad en actividad, que se queda embarazada con la enfermedad activa. Esto, evidentemente, es un embarazo de alto riesgo, ¿eh? Gente que está con tratamiento con corticoides a dosis altas, ¿eh? Otro factor de riesgo. Luego, las personas que tienen anticuerpos antifosfolípido positivo, como hemos revisado antes, más riesgo de trombosis, más riesgo de problemas fetales. Pacientes que tienen anticuerpos anti-RO, anti-LA, por los riesgos que hemos dicho de bloqueo cardíaco congénito. Y luego, lógicamente, el embarazo múltiple. Pero es que el embarazo múltiple es un embarazo de riesgo en cualquier mujer, sea o no sea una paciente con lupus. Y luego, hay situaciones en las que, por desgracia, tenemos que decir que no a un embarazo, bien de forma definitiva y en algunos casos de forma temporal, ¿no? Más o menos este sería un listado para que os hagáis una idea. Pacientes con una hipertensión pulmonar severa, es una hipertensión de las arterias de los pulmones. Pacientes con una enfermedad pulmonar restrictiva, pacientes que tienen una función, digamos, pulmonar disminuida, porque lógicamente eso luego va a repercutir a la hora del embarazo. En el embarazo siempre se crea también una cierta restricción, entonces si lo sumamos a la previa, pues vamos a tener problemas. Pacientes con una insuficiencia cardíaca o con una insuficiencia renal crónica, que como hemos dicho, se enfrentan a poder quedar con una función renal mucho más deteriorada una vez que terminen el embarazo. Pacientes que han tenido una preeclampsia severa o un HELP a pesar de tratamiento con aspirina y heparina, es decir, a pesar de un tratamiento intensificado, han vuelto a tener una complicación. Pacientes que han tenido un ictus en los 6 meses previos, pero esto sería una contraindicación temporal, ¿eh? Cuando haya pasado ese tiempo, pues ya podríamos dar el visto bueno si todo lo demás está bien. Y pacientes que han tenido un brote lúpico en los últimos 6 meses, ¿no? Lógicamente, otra contraindicación temporal. Por último, ¿y si intento quedarme embarazada y no lo consigo? Porque aquí estamos asumiendo que una vez que yo tengo el visto bueno, voy a intentar el embarazo y lo voy a conseguir rápidamente. Pero a veces no pasa eso, ¿eh? De hecho, también nos ocurre lo mismo en la población sana, ¿no? Entonces, 2 palabras sobre las técnicas de reproducción asistida, ¿eh? De momento, no hay nadie que pueda decir que las pacientes con lupus tienen más problemas de fertilidad que la población general, ¿vale? Puede haber pacientes específicas con contextos muy específicos que sí puedan tener problemas de fertilidad que tengan una cierta relación con el lupus, pero esto para nada es una generalidad, ¿eh? Luego, respecto a las técnicas de reproducción asistida, la tasa de éxito en la población general ya veis que no es muy alta. Esto no estamos hablando de lupus, ¿eh? Estamos hablando de población general. En torno a 13-43% aproximadamente. Ya veis que la tasa de éxitos es menor al 50%. Esa tasa de éxito no parece que sea diferente en los pacientes con lupus o síndrome antifosfolípido, ¿vale? Aquí englobo a los 2 cuadros. Sí que tenemos, la verdad es que pocos datos acerca de la seguridad específica de estos procedimientos en pacientes con lupus o síndrome antifosfolípido, pero sí que es cierto que los estudios más recientes sugieren que la tasa de complicaciones no es mayor en este tipo de pacientes que en las pacientes que no tienen ninguna enfermedad. Y luego, los riesgos específicos de las técnicas de reproducción, como puede ser la hiperestimulación o la multiparidad o incluso la prematuridad, son similares a la población general. Por último, una cosa que se dudaba hace años, y es si la presencia de anticuerpos antifosfolípido podía hacer que fallasen estas técnicas, pues parece que no es así. Vale, y una vez embarazada, empieza un poco nuestro trabajo más importante, ¿no? Porque, vamos, casi lo fácil parecía la valoración, ¿no? Entonces, ahora empieza realmente el trabajo duro, que es mantener un control exhaustivo y bueno, pues esto evidentemente va a ser trabajo tanto del obstetra como del médico especialista en lupus, trabajando conjuntamente mano a mano, ¿eh? Durante todo el embarazo de la paciente, pero no solo durante el embarazo, sino también en el posparto, ¿eh? Que es una época que no hay que olvidar nunca porque nos puede dar problemas también. Entonces, yo diría que podríamos resumir las claves del éxito en esta siguiente diapositiva, empezando por la realización de una consulta preconcepcional. Muy importante siempre. Todas las pacientes que han tenido una consulta preconcepcional van a ir mejor durante el embarazo. ¿Por qué? Porque básicamente hemos establecido sus riesgos, hemos establecido un plan de actuación y nos ha quedado a todos bien claro cuáles son los pasos a seguir. Fundamental. En siguiente lugar, que hagamos un control coordinado entre los obstetras y los médicos del lupus. Muy importante. Que con pequeñas técnicas, con técnicas sencillas, podemos prever complicaciones.
Por ejemplo, con la toma de tensión arterial, que veis cada vez que venís a la consulta se toma la tensión arterial y mucha gente se la toma también en casa. Con la determinación de la orina en cada consulta, para descartar la presencia de proteínas. Y luego, eso son exploraciones fáciles. Luego tenemos otras exploraciones un poquito más sofisticadas, como puede ser la realización de estudios ecográficos Doppler, que en algunos, que cuando los realizamos en este tipo de pacientes nos pueden ayudar a predecir si una paciente en concreto tiene riesgo de desarrollar una preeclampsia, que es el problema hipertensivo del que hemos hablado, o también otro tipo de Doppler nos puede ayudar a decir si el niño está bien. Luego, por otro lado, que el Dolquine es un tratamiento mandatorio en todas las pacientes embarazadas, no se nos puede olvidar, que la aspirina la administraremos en situaciones de alto riesgo de preeclampsia, como puede ser tener anticuerpos antifosfolípido o haber tenido una nefritis en el pasado. Y que es muy importante no olvidarse de la tromboprofilaxis en pacientes con anticuerpos antifosfolípido. ¿Esto qué es? Pues básicamente, y sobre todo en el caso del puerperio, que tenemos que dar un tratamiento con heparina para disminuir el riesgo de trombosis, muchas veces durante 6 semanas. Que el cuidado postnatal es muy importante, no debemos olvidar, parece que todos los problemas y todas las complicaciones, si hemos llegado al momento del parto, han desaparecido, pero no es así. Hay que seguir muy de cerca a la madre durante el puerperio inmediato. Y por último, que siempre nos viene muy bien tener una buena unidad neonatal, no solo en el caso de las pacientes con lupus, sino en realidad en cualquier caso, porque todas las mujeres, tengamos o no tengamos lupus, podemos tener problemas de prematuridad o pues cosas que nos hagan a veces, pues lógicamente desear tener una buena unidad neonatal a mano que se pueda encargar de nuestros niños. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.